Nazaret es un pueblito muy pequeño, era un pueblito muy pequeño en tiempo de Jesús. No había ni 200 personas. Entonces prácticamente todos los de Nazaret se conocían y hablaban de ellos mismos. Pueblo chico, hay mucho chisme, mucha comunicación. Todo el mundo se enteraba de los que vivían en Nazaret porque era una población muy pequeña. Hay que recordar que Jesús nació en Belén, pero prácticamente tuvo que San José y María irse hasta Egipto porque querían matar al bebé Jesús y vive un exilio. Pero después regresan a Nazaret y viven allí prácticamente toda la vida de Jesús. La infancia, la adolescencia, la juventud, hasta los 30 años. Entonces nos podemos imaginar que Jesús era muy conocido en Nazaret. Todo el mundo lo conocía. Cuando él comienza a predicar en la sinagoga y fuera de la sinagoga, cuando comienza a hacer milagros en Cafarnaún y en todas partes, regresa a Nazaret, a su pueblo natal. Y esa gente que lo conocía no lo puede reconocer como Dios. Lo conocía humanamente, pero no lo podía reconocer como Dios. Dice el Evangelio que eran incrédulos y por eso no podía hacer milagros. Y esto nos enseña varias cosas. La primera, que no podemos estar creyendo simplemente en un Dios cósmico, un Dios energía, un Dios imaginario, un Dios que está ahí en los cielos. No. Dios, el verdadero Dios, se hizo ser humano. Se encarnó en un ser humano que es Jesucristo, que existió históricamente. Entonces, si queremos conocer a Dios, hay que conocerlo en la persona de Jesús. Si alguien quiere vivir, conocer, interpretar quién es el verdadero Dios, qué quiere, qué siente, qué desea de nosotros, cómo vivir la vida, hay que ir directamente a Jesucristo, a nadie más. Allí está Dios. Entonces aprendemos que Dios, ¿cómo piensa Dios? Pensó en una mente humana, en la mente de Jesús. ¿Cómo ama Dios? Ama con el corazón humano de Jesús. ¿Cómo trabajó o trabaja Dios? Lo trabajó con las manos, el cuerpo de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si queremos acercarnos a Dios, podemos nosotros pensar como Jesús, amar como Jesús, trabajar y vivir como Jesús. Esto es maravilloso. No hay que buscarle allí en fuerzas cósmicas o dioses imaginarios. No hay que inventar religiones. Todo está en Jesús. Piensa como Jesús. Ama como Jesús. Trabaja como Jesús. Vive como Jesús. Por eso, ser cristiano no es una religión. Es descubrir a Dios en la persona de Jesús, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, y vivir como Jesús, ser como Jesús. Por eso nos decimos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, misioneros de Jesús. Queremos ser como Jesús, somos cristianos. Esa es una buena noticia, pero no es fácil, porque es mucho más fácil simplemente empezar en dioses imaginarios y lejanos y no concretizarnos cómo quiere Dios que vivamos. Segundo, que es algo importante que dice San Agustín, que aquellos que estaban cerca de Jesús conocían la parte humana de Jesús, cómo era el niño Jesús, cómo era el adolescente Jesús, qué le gustaba comer a Jesús, qué le gustaba jugar, cómo era como estudiante.
todo sobre Jesús, cómo era su físico, cómo hablaba Jesús. Todo el mundo conocía la parte humana de Jesús, pero solamente María y José conocían la parte divina, porque nada más María y José sabían que ese niño había sido concebido por obra del Espíritu Santo. Solamente María y José sabían la parte divina de Jesús, que era Dios, no simplemente un buen ser humano. Y por eso se les hace muy difíciles, como a nosotros se nos puede hacer muy difícil encontrar la parte divina en cada ser humano. Primero hay que darle gracias a Dios porque creemos en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero hay que reconocer que se nos hace muy difícil creer que en cada ser humano está Dios. Porque vemos la parte humana. Pues yo conozco a mi papá y sé sus defectos y sus errores y sus pecados. Y yo conozco a mi mamá y también. Y yo conozco a mis hermanos y los etiquetamos y vemos nada más lo humano. Pero la pregunta es, ¿podemos ver la parte de Dios de mi papá? ¿La parte de Dios de mi mamá, de mis hermanos, de mis abuelitos? ¿La parte de Dios con las personas que vivimos y participamos en la iglesia? ¿La parte de Dios con los que trabajamos? Por eso es tan importante este Evangelio. Pidámosle al Señor que no veamos simplemente las cosas humanas, ni siquiera que nos etiquetemos nosotros mismos con nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros vicios, y olvidemos que tenemos a Dios dentro. Somos bautizados, tenemos al Espíritu Santo. Está Dios allá, descúbrelo y haz que tu vida sea humana y divina, muy humana como la de Jesús, pero movida, motivada por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Por eso nuestra fe es una fe encarnada en cosas concretas, pero profundamente espiritual. Y creemos en la Eucaristía, y creemos que nos alimentamos de Jesús Eucaristía. Y oramos porque tenemos una parte espiritual y leemos el Evangelio y aplicamos el Evangelio a nosotros mismos porque ese Evangelio soy yo. Eso es lo que quiere Dios de mí. Por favor, pidámosle a la Virgen que podamos, como María y José, vernos como nos ve Dios, la parte humana y la parte divina, y vivir integralmente, en armonía, la parte humana y divina de cada uno de nosotros. Desde que Jesús se encarnó, nuestra tarea es ir más allá del humano y dejar que lo de Dios, la vida de Dios, se viva, se transmita, se goce, se experimente en toda nuestra humanidad. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.